La palabra de esta mañana se llama discípulos en acción. La palabra de esta mañana se llama discípulos en acción. Y los que son juiciosos siguiendo la palabra van a poner cada aporte, cada apunte que le llame la atención ahí en los comentarios, el título de la palabra y los puntos que le llame la atención. Discípulos en acción. Cuando pensamos en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, nos damos cuenta rápidamente que la iglesia no es un edificio. Definitivamente, y ahora en tiempo de pandemia nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia está compuesta por creyentes nacidos de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados y que han empezado una vida con Cristo. Así que cada creyente en Cristo nacido de nuevo es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor y hoy nos reunimos de manera virtual, pero en la unidad del Espíritu, como cuerpo de Cristo, cumpliendo el mandato de la palabra que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero cuando revisamos más a fondo la iglesia y cuando vemos las palabras de Jesús en la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, que usted conoce, en Mateo 28, 19 al 20, Jesús expresa la gran comisión y dice: por tanto, id y haced discípulos. Escuche esto: id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con todos vosotros todos los días, con todos vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, ahí lo parafraseé. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero este llamamiento se enfoca en ir y hacer discípulos. Y luego cuando vemos en Hechos la iglesia está fortalecida y acrecentada por el Espíritu Santo. Pero lo que hace que la iglesia se desarrolle con dinamismo, con poder, que la iglesia permanezca enfocada en su tarea, es que la iglesia se enfocó en hacer discípulos. No se enfocó en hacer multitud, se enfocó en hacer discípulos. Siempre que comparto este tema, hago una alusión a 4 grupos de personas que encontramos en relación a Cristo. En relación a Cristo siempre encontramos la multitud. Es la gente que siempre viene a Jesús, la gente simpatizante que le gusta a Jesús, la gente que viene de vez en cuando porque le duele un oído, porque le duele la espalda y dice: pastor, óreme que yo creo que Dios puede sanarme, y Dios lo sana. O yo creo que tengo un problema económico y Jesús me responde, y viene y le responde el Señor. Pero esa gente que no tiene compromiso, esa gente que nunca avanza, que siguen a Jesús por interés. Y a Jesús le pasó que la multitud le seguía y le seguía y le seguía. Pero en cierta ocasión Jesús le dijo: ustedes me siguen es porque les doy pan gratis. No me siguen porque tienen un verdadero corazón de discípulo. El segundo grupo es el grupo de los religiosos o los fariseos. Eran gente que representa personas que conocen de la escritura, pero personas que se enfocan a criticar y a juzgar acerca de otros cristianos. Son cristianos, entre comillas, que atacan a otros creyentes. En tiempo de Jesús también lo vivieron y se sentaban en primera fila a pensar: ¿será que Jesús lo va a sanar el sábado? Y si lo sanaba el sábado, dice que pensaban cómo matar a Jesús, porque según ellos había violado la ley. Ellos siempre pensaban cómo atacar a Jesús. Entonces hay gente que se congrega o que se conecta aún en estas transmisiones en vivo para criticar lo que se hace, no para adorar. ¿Cómo es eso? Pero imagínense que es que la luz, mira la camisa que tiene, pero mire que se pone en pantalón, pero ¿por qué no se pone en falda? Y es una pelea constante: si come, si no come, si se pone, si no se pone, si alumbra, si no alumbra. Eso no es nuevo, eso está desde tiempos de Jesús. Y ese grupo es el grupo de los fariseos e hipócritas que siempre usan la religión como escudo para sentirse más santos que otros. Pero luego aparece otro grupo que es el grupo de los discípulos. Esos que quieren seguir a Jesús, que imitan a Jesús, que siempre están aprendiendo de su maestro, que siempre acompañan a su maestro, que siempre lo imitan y que quieren ser como él.
Jesús en particular se rodeó de 12 discípulos que estaban cerca de él, a los cuales les enseñaba cosas más secretas que a la multitud, a los cuales instruía en particular, porque Jesús sabía que vendría un momento en que él no estaría y que la tarea sería exitosa si habían discípulos. Escuche eso, la tarea será exitosa en la iglesia contemporánea y en la iglesia de cualquier tiempo si hay discípulos. Pero luego hay otro grupo que yo llamo discípulos íntimos. Escuche, discípulos íntimos. Entonces, esos discípulos íntimos son aquellos que desarrollan una comunión más profunda con Dios. Son aquellos que desarrollan una comunión más profunda con Dios. De tal manera que esos que están ahí siempre y están en intimidad con Jesús. Vemos a Juan, a Pedro, a Santiago, Jacob, 3 discípulos que siempre estaban cerca. Que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y estos 3 discípulos eran del grupo íntimo de Jesús. Mi propuesta es que un discípulo en acción debe ser un discípulo íntimo con el Señor. Un verdadero discípulo que no se detiene en esta comunión. Entonces la iglesia gira en esta esencia. La iglesia gira en la esencia, escuche, de ser discípulo y de hacer discípulos. La iglesia gira en la esencia, escuche, de ser discípulo y de hacer discípulos. Surgen 2 preguntas esta mañana. La primera es, ¿de qué grupo soy? ¿Soy discípulo? Y la segunda pregunta que surge para reflexionar esta mañana es, ¿estoy haciendo discípulos? Son 2 cosas en que la iglesia gira y que esa es su esencia. Ser discípula y hacer discípulos. De tal manera que Jesús siempre fue muy honesto con quienes le seguían. Jesús a veces no procuraba las multitudes, sino los ponía a pensar. Y les decía cosas como esta: si alguno quiere ser mi discípulo, que está en San Lucas, toma tu cruz y sígueme. Escuche, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No le dijo, tome su consola de videojuego y quédate 3 horas en Free Fire y sígueme. No le dijo eso. Lo digo porque sí hay gente adicta a Free Fire. No le dijo, tome tu serie de Netflix y amanece ahí viendo Netflix. No dijo eso. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Tampoco dijo, toma tu hamaca o tu chinchorro en el llano, le dicen, o toma tu silla cómoda y sígueme. No, dijo, toma tu cruz y sígueme. Y cruz era referencia a dolor. Cruz hacía referencia a muerte, a una entrega total. Por eso en San Lucas 14:27 lo expresa. Y en el versículo 33 también dice que el que no está dispuesto a dejar todo por causa del Señor no puede ser su discípulo. El versículo 33 dice así: que el que no puede renunciar a todo no puede ser el discípulo. Y claro, en esta palabra solo van a permanecer los que tienen corazón de discípulo, los que quieren llegar a serlo al menos. Otros dirán, este no es mi tema, me voy saliendo suavecito y me voy a otra conexión donde me profeticen algo lindo. Pero los demás se van a quedar aquí diciendo, yo quiero aprender, yo quiero crecer a ser discípulo del Señor. Un discípulo, una discípula en acción. Pablo, consciente de esta realidad, cuando Jesús lo llama, le dice, voy a enseñarle cuán necesario es sufrir por mi causa. Mire este llamamiento. Le dijo, le voy a enseñar cuán difícil es sufrir por mi causa. Le voy a enseñar el precio del sufrimiento por mi causa. Así que Pablo empieza a predicar, y cuando viene a un lugar llamado Listra, entonces le sale la gente, le hace un alboroto y luego empieza a apedrear a Pablo, empieza a apedrearlo y le dan tal golpiza que lo sacan arrastrado fuera de la ciudad y ellos piensan que está muerto. ¿Cómo sería la golpiza que le dieron? La mano de piedra que le dieron, que dice que ellos pensaron que estaba muerto. Y esto me plantea otra pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a seguir a Cristo? ¿Hasta dónde mi corazón como discípulo de Cristo está dispuesto a vivir, a sufrir, a experimentar, a enfrentar?
Siempre lo he planteado en estas prédicas que hemos dado estos tiempos de pandemia. No es posible que la iglesia contemporánea esté llena de temor y de terror por lo que está sucediendo, cuando el Señor Jesús ya nos advirtió que sucedería. No es posible que la iglesia de hoy tenga miedo cuando se le dice Cristo viene pronto y puede venir mañana. Y yo le he dicho a creyentes, Cristo puede venir mañana, las señales se están cumpliendo. Este es el tiempo profético. El Señor está anunciando que está cerca. Y casi que me dicen, ay, Virgen Santísima. Ay, Dios mío bendito. Y yo decía en la prédica hace 8 días que es lo más ridículo que se puede escuchar en labios de un creyente, que tiene temor porque Cristo viene. Si tiene temor porque Cristo viene es porque no anda bien con Dios. Entonces la solución es: santifícate, arregla tu vida y espera a tu Señor. Estoy enfatizando en esto porque un discípulo verdadero es un discípulo que está dispuesto a entregar su vida por la causa, a entregar su vida por el evangelio, a entregar su vida. Como dice el apóstol Pedro, cuando les amenazaron, dijo: no, ¿acaso es justo obedecer a los hombres antes que al Señor? Es decir, como diría un predicador contemporáneo, hay cosas que no le pertenecen a César, que son exclusivas de Dios. Y los discípulos de Cristo en su mayoría murieron. Los grandes hombres de Dios murieron de manera horrenda. A Pedro lo crucificaron, a Pablo le cortaron la cabeza, a Isaías lo aserraron, lo cortaron con una sierra por mitad. De tal manera que todos murieron violentamente por la causa de Cristo. ¿Y qué los llevó a dar su vida? Que ellos habían encarnado la misión de ser discípulos y de hacer discípulos. Y es bueno preguntarnos en estos tiempos, porque siempre lo he dicho, qué glorioso que el templo se abra mañana y estamos orando por eso. Pero si no se abre, ¿perseverarán? ¿Se mantendrán en la fe? Esa es una pregunta que debemos hacernos conscientemente. Sabiendo que somos discípulos y que estamos llamados a seguir a Cristo fielmente, como Pablo lo hacía, aún soportando la piedra, y pagó el costo y el precio de ser discípulos y hacer discípulos. También quiero dirigirme esta mañana acerca de esos discípulos en acción y darles algunas características importantes que nos van a ayudar en este tiempo a mantenernos en la ruta correcta y a seguir prevaleciendo hasta el fin. ¿Quiénes son los discípulos en acción, pastor? ¿Qué hace un discípulo en acción? Número 1, un discípulo en acción rodea a sus líderes. Un discípulo en acción es un discípulo saludable, es un discípulo lleno del Espíritu Santo, es un discípulo lleno de gracia, de fe. Un discípulo genuino que está en acción es un discípulo que rodea a sus líderes. Es decir, es un discípulo que no desconoce los procesos, que no desconoce las jerarquías, que no desconoce sus líderes, como dice Hebreos, que aprende a honrar a sus líderes, que aprende a honrar a sus pastores, que aprende a honrar a quienes le predican la palabra e imitan su fe. Eso dice la Escritura. Así que cuando Pablo es apedreado y lo sacan fuera de la ciudad y está medio muerto, que algunos dicen, ya lo matamos, ahora sí lo matamos. Hoy tal vez no llueva la piedra físicamente, pero llueve la piedra de otras maneras. Hoy cualquier comentario que no guste en las redes sociales, lo que llueve es piedra en las redes sociales. Cuando llamamos a lo malo, malo, y cuando llamamos a lo bueno, bueno, aparece la gente que quiere alivianar su conciencia. Ay, no juzgue, ay, no le diga así. Nosotros no tenemos que hacerlo así. Pero yo veo a Pablo a veces diciendo, hijo del diablo, trastorna los caminos del Señor. Yo veo a Juan diciendo, a Juan el Bautista, generación de víboras, llamando las cosas como son. Jesús le dijo a mucha gente hipócrita, le dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque hay un choque que debe hacerme reaccionar frente a la realidad. No podemos decir que todo es bueno y bonito. Las cosas tienen nombre. No podemos decir, ay, es que la gente está necesitada y por eso se roba el camioncito de la gasolina. No, lo roban, saquean.
Esa es la realidad. No podemos llamar las cosas por otro nombre. Y al pecador la Biblia lo llama pecador todo el tiempo. Al fornicario lo llama fornicario. Al asesino lo llama asesino. En mi Biblia yo encuentro que lo llama por su nombre. Y a los hombres de Dios lo llaman por su nombre. Y a la gente que es discípula lo llama por su nombre. Y cuando los cristianos llegaron a Antioquía, lo llamaron cristianos por primera vez, porque la gente reconoció que se parecían a Jesús. Y ahí tenemos un gran reto. Pablo está medio muerto y hay gente que quiere que los hombres de Dios estén medio muertos. Hay gente que se alegra. Ay, qué rico que tienen los templos cerrados. Ahora sí. A mí me cuenta la gente que hay otros que le comentan a otros diciendo: ahora sí, su pastor se va a morir de hambre, el desgraciado. Pues no he comido mejor que todas las veces. En esta cuarentena he comido pollo, pescado, he comido carne. Para todos los que me odian, le digo, he comido mucho mejor que antes. Ay, ahora sí la iglesia se apocó y las finanzas se cayeron. No, esta iglesia es una iglesia fiel. ¿Y sabe qué? Dios ha sostenido las finanzas. Ahora si sos creyentes que lo siguen en veladería, están muriendo de hambre. No, hablen con ellos. Dios, han conocido en tiempo de pandemia el Dios que provee, el Dios que sostiene, el Dios que hace milagros, el Dios que levanta al caído, que sana al enfermo y que sostiene a sus hijos. Porque la iglesia no depende de las críticas de la gente. La iglesia depende de Jesucristo y Él todavía está sentado en el trono. Aleluya. Por eso es extraordinario confiar en Él. Hay gente que quería ver a Pablo muerto, pero los discípulos lo amaban. Los discípulos, dice que cuando estaba medio muerto, los discípulos lo rodearon. Yo me imagino que hicieron un círculo para ver la pela que le habían dado y para decirle con su presencia: Pablo, estamos contigo. Pablo, estamos contigo. Y le voy a decir algo: los hombres de Dios también nos cansamos. Los hombres de Dios también tenemos pruebas. Los hombres de Dios también en ocasiones nos desanimamos. Los hombres de Dios también en ocasiones pasamos momentos no bonitos, un poco feos. Los hombres de Dios también somos apedreados de cierta manera. Es ahí donde deben estar los verdaderos discípulos. Note que las multitudes abandonaron a Jesús, pero los más cercanos, ¿quiénes eran siempre? Los discípulos. Note esto, que siempre, aún en la crucifixión, a un discípulo lo abandonaron, pero ¿quiénes permanecieron? Discípulos. Unas mujeres fieles que eran discípulas y unos discípulos que no lo abandonaron. Juan y Pedro. Pedro de lejitos, pero estuvo. Así que hago un llamado hoy a la iglesia. Rodee sus líderes, a los que se congregan con nosotros, a los que se congregan con otros pastores. Rodee sus líderes en momentos buenos, momentos malos. Rodee. Un discípulo se conoce porque él siempre está apoyando a su líder. Él siempre está rodeándolo. Él siempre está dando una palabra de aliento. Vamos, pastor, si se puede, cuenta conmigo. Vamos, vamos, vamos adelante. Hay alguien que siempre está apoyando. Esta semana fui hasta una iglesia hija de nosotros, Uribe, Meta, y fuimos más lejos de Uribe a visitar unas familias creyentes que están empezando en Cristo, como dice Pablo, confirmando la fe de los hermanos. Y regresamos tarde de la noche y yo me gozaba de ver una parejita acompañando al pastor de ese lugar. Regresamos casi 11 de la noche a ese municipio y ellos acompañándolo en medio de carreteras llenas de barro, de piedra, pero ellos acompañando a sus pastores. Esos son discípulos que rodean, que acompañan, que apoyan, que están ahí. Y cuando Pablo los vio, tal vez con su ojo hinchado, con su cabeza llena de chichones por las piedras, o de no sé cómo, así le decimos aquí nosotros, de hematomas, de golpes en su rostro. Pero cuando lo vio, Pablo se inspiró. Y no dice que los discípulos lo levantaron. Dice que él se levantó. Es decir, cuando él se sintió rodeado, cobró fuerzas. Cuando él se sintió rodeado, fue inspirado. Cuando él se sintió rodeado, dijo: voy contigo. Nos levantamos y volvió y entró a la ciudad.
Mi hermano, mi hermana, rodea a tus líderes, rodea a tus pastores. Si se congrega con otro pastor o de las iglesias hijas, apóyalos, rodéalos. Ora por ellos, hazles saber que estás aquí. Como yo compartí hace unos días esta palabra, y yo decía, la pandemia en mucha iglesia fue la oportunidad para deshacerse de sus pastores. Ahora sí nos lo sacamos de encima. Iglesias con 300 miembros en una transmisión de Facebook Live en una ciudad donde hay internet, se conectan 10, 20, 30. Porque fue como la oportunidad de sacármelo de encima. Fue la oportunidad de abandonar mis deberes como creyente. Olvidé mis votos que hice delante del Señor. Pero la iglesia Ríos de Avivamiento no será así. Usted y yo seremos fieles hasta la muerte, discípulos en acción todo el tiempo, que vamos a rodear y apoyar a nuestros líderes, y vamos a ver cómo la obra de Dios crece poderosamente. Alguien que diga amén y amén. Número 2, los discípulos en acción se multiplican. Los discípulos en acción se multiplican. ¿Por qué se multiplica? Porque es un discípulo saludable. Un discípulo saludable es un discípulo que está en un escenario, se mueve en un escenario de fertilidad, se mueve en un escenario lleno del Espíritu, de fe. Es un discípulo creciente que está todo el tiempo avanzando, que no se estanca, que se rodea siempre de vida espiritual. No sé si le ha pasado, pero si se une a una persona de fe, esa persona de fe te inspira. Si te acercas a una persona que dice, sí, en el nombre de Jesús, vamos a ir juntos a esa vereda y vamos a predicar. Póngase el impermeable, la carpa, que nos vamos aunque esté lloviendo. El otro, aunque tenga pereza, ahí vamos. Pero si se une a uno que es incrédulo, que está muerto espiritualmente, ay no, vamos mañana con esa llovedera. Y el otro dice, sí, ¿verdad? ¿Para qué? Qué importante mantenernos saludables como discípulos del Señor, para que los discípulos se multipliquen. Ha sido la naturaleza, ha sido la esencia de la iglesia por muchos años. Han pasado más de 2000 años y los discípulos se multiplican y se multiplican y se multiplican y se multiplican. Y cuando los discípulos están en un escenario lleno del Espíritu Santo, entonces Dios interviene y multiplica discípulos, y multiplica discípulos. Y yo espero que en este tiempo de pandemia podamos ver una gran multiplicación de discípulos. Dice que Pablo vino a ciertos lugares y hizo muchos discípulos. No fueron pocos, fueron muchos discípulos. Y hoy la iglesia debe mantenerse llena de discípulos. Número 3, los discípulos reciben la exhortación. Los discípulos en acción, esos verdaderos discípulos que se mantienen en acción. Hablo en acción porque se mantienen vivos, en movimiento, en dinámica constante. Entonces reciben la exhortación. La palabra exhortación hace referencia a un llamado de amor, a un llamado al ánimo, a un llamado a levantarse, un llamado a corregir, un llamado a la instrucción para permanecer en la fe. Esa palabra en griego es para animar, para consolar, para alentar, para levantar, para instruir, para corregir con amor y volver al camino. Esa es la palabra exhortar. Y dice la palabra que Pablo regresó para confirmar los ánimos de los discípulos. Y tengo esta palabra para ti. Es natural que en ciertos momentos te sientas decaído. Es natural que en ciertos momentos enfrentes batallas espirituales, un desánimo espiritual. Pero lo que no es bíblico y lo que Dios no quiere es que nos quedemos caídos, porque Él levanta al caído. Él da nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor nos levanta. Yo debo entender que como discípulo del Señor no camino solo. El verdadero discípulo camina con Cristo todo el momento. Así que Pablo viene para confirmar los ánimos de los discípulos, y entre otras cosas dice la palabra de Dios que les exhortó a que permaneciesen en la fe
diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Han notado los que han permanecido fieles desde, ya vamos, no sé, ya perdí la noción del tiempo, creo que vamos para 4 meses de esta restricción en pandemia? Y desde el primer día hasta ahora mi llamado es el mismo que hace Pablo: a que permanezcamos fieles en la fe. El llamado que hago es que nos levantemos y permanezcamos y permanezcamos. ¿Por qué le preocupa tanto eso, pastor? Porque mi Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El corazón del discípulo en acción está abierto a la consolación, está abierto al ánimo. No es el que se encierra en su propio mundo y no quiere recibir a nadie y le dio la depre. No, es uno que está abierto. Escuche esto: todo discípulo debe ser consciente y debemos tener dentro de nuestros cálculos que van a haber momentos difíciles en que yo necesito la oración de mi hermano, en el que yo necesito el apoyo de mi hermano, en el que yo necesito ser exhortado, en el que yo necesito ser animado, en el que yo necesito ser levantado. Si usted piensa que no va a vivir ese momento, usted está equivocado o equivocada. Pero si es consciente desde ya, entonces cuando venga la exhortación, la va a recibir con amor, la va a recibir con cariño. Pablo les anima a que permanezcan en la fe, pero Pablo también le dice a la iglesia que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Los está ubicando en la realidad. Y yo quiero ubicarle esta mañana en la realidad. La vida en el evangelio no es una vida light, no es una vida con un abanico echándonos aire, aleluya, gloria a Dios. No, no, no. La vida en el evangelio hay que enfrentar batalla. La vida en el evangelio hay que enfrentar luchas. La vida en el evangelio nos lleva a ser reales y honestos de puertas para adentro. Hay que enfrentar el problema con el esposo, hay que enfrentar el problema con la esposa, con los hijos. Hay que aprender a decir perdóname, hay que aprender a orar por la familia, hay que aprender a echar fuera demonios de la casa, hay que aprender a tener una lucha, una batalla espiritual, a reprender al diablo, a resistirlo, y él huirá en el nombre de Jesús. Así que si está pasando adversidades y dificultades, bienvenido a la obra de Dios. Bienvenido, bienvenida a la realidad del evangelio. Estas luchas que estamos enfrentando porque se convirtió en una prueba. No nos podemos congregar, no tenemos la libertad que antes teníamos. Algunos apenas vivieron esta realidad, su fe no fue capaz de sostenerlos. Ahora están en el piso. Pero oramos para que Dios le levante, oramos para que Dios los impulse, oramos para que sus corazones se abran a la exhortación del Señor, al ánimo de Dios. Esta mañana le digo, iglesia, levántate y permanece en Cristo Jesús. No importa las tribulaciones, permanece en Cristo Jesús. No importa si el Señor te corrige a veces y te confronta con el pecado, acepta el llamado del Señor y juntos vamos a crecer en la fe. Número 4, los discípulos en acción desarrollan su llamamiento. La Biblia me enseña que muchos son llamados, pero no todos desarrollan su llamamiento. Déjame contarle que en estos años que he caminado con el Señor, yo he visto toda clase de creyentes, de colores y de sabores, dijo alguien. Toda clase de creyentes. He estado en cultos muy ungidos, llenos de la gloria de Dios de principio a fin. Y he participado de los cultos más fríos y terroríficos también. De esos cultos que uno quiere que se acaben, que termine. Parece que el diablo está instalado en el techo del templo. He vivido esos momentos. He vivido momentos con Dios de una gloria extraordinaria, que desde el momento que entro al lugar de oración yo siento su presencia que camina conmigo. Todo el día me siento como flotando. Pero he vivido años, no meses, años también, donde no he sentido su presencia, donde no siento esa gloria, donde oro y me duermo, donde oro y siento que el techo se cerró.
Pero ninguna de esas dos condiciones hará que yo desfallezca en Cristo Jesús. Porque no sigo a Dios por lo que siento, sigo a Cristo por mis convicciones. Y aunque no lo pueda ver, como dice la canción, yo sé que está sobrando. Jesús dijo: bienaventurados los que creen sin ver. Así que mi fe es una decisión. Mi fe es una convicción en Cristo. Pero en todos esos cultos gloriosos que he vivido, he visto cómo Dios hace llamamientos a muchas personas a desarrollar su ministerio, a desarrollar su potencial de servicio en Dios. Y he visto un gran número que jamás ha desarrollado su llamamiento. Han pasado 30 años y dicen: uy, sí, hace 30 años yo estaba en un culto súper ungido y el Señor me llamó. Y me dijo que yo iba a ir a las naciones. Y el Señor me dijo. ¿Y qué pasó? Está en la esquina vendiendo arepas. 30 años. Porque recibieron su llamamiento, pero no lo desarrollaron. Y el gran llamado que yo hago hoy, iglesia, es que desarrollemos el llamamiento que Dios nos ha hecho. Cada discípulo verdadero en Cristo Jesús tiene un propósito. Escuche, usted tiene un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Usted tiene una asignación divina. Yo, pastor, yo que estoy aquí sentado, que no me arreglé ni me bañé hoy. Sí, usted, hasta sin bañarse. Dios tiene una unción y un propósito. Pastor, me parece que eres profeta. Al menos el don de sospecha. Pero hay algunos que me están viendo y no se bañaron. No se bañaron. Están ahí en la cama, hoy es domingo. Todavía no han crecido al nivel de ir, arreglarse, bañarse ni decir: lo mejor para Dios, voy a alistarme. Tengo la leve sospecha que hay una hermana que está revolviendo la olla porque están pendientes del almuerzo. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y bate y hace y me va. Todavía está en el síndrome de Marta, en muchos quehaceres. Pero oro para que pueda concentrarse y servir al Señor. Todos tenemos una asignación. Todos tenemos un propósito. Cuando usted y yo venimos a Cristo y nos convertimos en discípulos verdaderos del Señor, tenemos una asignación. Usted tiene una asignación. Profetízalo: yo tengo una asignación. Dios me llamó en Cristo porque tengo un rol, un papel a desarrollar. El Señor nos ha dado dones, talentos, recursos para servir al Señor. Mi pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Cada discípulo verdadero se enfoca en el crecimiento de esta asignación. Entonces, acá en la iglesia, por ejemplo, en tiempos de pandemia, tenemos unos que están en las comunicaciones, unos que son muy buenos para la parte de las redes sociales, otros para el computador, otros para el sonido, otros para los instrumentos, otros para las voces, otros que están pendientes de los protocolos, otros que están pendientes de cómo se escucha de la audioconferencia. Todos estamos ubicados de cierta manera. Otros llaman a los hermanos, otros le hacen una pequeña visita. No sé, todos estamos conectados. Hay algo de Dios en mí. Hay otro que se le facilita conectar a otros en el servicio. Otros están discipulando, otros están consolidando. Todos tenemos un rol. Todos tenemos un rol. Si Cristo vino a tu corazón y si eres un discípulo del Señor, una discípula del Señor, tienes una asignación, tienes un propósito y estás llamado a desarrollar ese llamamiento. Me encanta esto porque quien entiende que tiene una asignación, la disfruta. Escuche eso: disfruta servir a Dios. Disfruta lo que hace. No se preocupa lo que está haciendo otro, sino disfruta lo que le corresponde a él. Y lo hace con amor. Y cuando eso sucede, entonces hay un crecimiento. Y empiezo a desarrollar mi vida. Cuando leo Hechos capítulo 6, hay un problema en la iglesia porque las viudas griegas eran desatendidas en la comida diaria. Una ayuda social que hacía la iglesia con las viudas griegas. Y de repente la iglesia creció el número de los discípulos, pero crecieron los problemas.
Y como crecieron los problemas, habían quejas de unas mujeres que eran desatendidas. Así que los apóstoles de repente están involucrados atendiendo mesas y ellos hacen un alto en el camino y dicen: espera, nosotros no fuimos llamados a esto. Nosotros tenemos otra asignación, la oración y la palabra. Entonces reúnen y convocan y llegan a un acuerdo de buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo para que hagan la tarea. Y buscan los 7 varones, entre los cuales estaba Felipe y Esteban. Y me encanta el proceso de Felipe y Esteban, porque ellos empezaron sirviendo mesas, haciéndolo con amor y alegría. Pero luego veo en el libro de los Hechos que el mismo Felipe y el mismo Esteban se convirtieron en grandes evangelistas. Que Felipe tenía un hogar saludable, porque tenía 4 hijas y las 4 permanecían vírgenes. No estaban de tienda en tienda y probando preservativo. No, mantenían vírgenes. Y además eran profetas. Eso me muestra que Felipe tenía a sus hijas en orden. No eran hijas que andaban con el primer inconverso que se le atravesaban el camino. Eran hijas en orden. Y profetizaban al Señor, profetizaban de parte de Dios. Así que veo que en Esteban y en Felipe se mantuvieron procesos, y esos procesos los llevaron a desarrollar su llamamiento. Y lo mismo ocurre en el texto que estamos predicando hoy en Hechos capítulo 14, porque cuando Pablo y Silas regresan a esos lugares donde ya han predicado, donde ya han establecido iglesias, entonces ellos identifican que es el momento de establecer pastores. Y establecen pastores, oran por ellos, ayunan por ellos y los bendicen, y dice: los encomiendan a la gracia del Señor. ¿De dónde salieron esos pastores? De los discípulos que estaban en acción. Esos discípulos que hacen el proceso. Esta semana que les conté que fuimos a unas veredas de Uribe a visitar unas familias de Uribe Meta. No sea que digan que estaba visitando la familia de Uribe y los petristas se pongan bravos. No, de Uribe Meta. Estaba visitando y iba un muchacho que les conté que era el discípulo del pastor allí en Uribe. Y se le caía la cadena de la moto cada nada, y nosotros póngale la cadena, y se le ponía la cadena y andaba un ratico, volvía y tocaba ajustarla. Y me hizo acordar que así fueron mis comienzos. Con mi pastor Neptalí García, él me invitaba a las veredas y yo tenía una moto viejita y esa moto se le rompía, que la guaya, que se le dañaba algo. Y siempre nos íbamos con mi pastor a hacer visitas a las veredas, terminábamos de mecánica. Recuerdo una vez que íbamos a la casa de mis padres y se reventó la guaya del acelerador. Y mi pastor también ya había vivido esos procesos, él ya era un profesional en esos procesos. Y se rompió la guaya y yo estaba lleno de chinito porque mi familia es numerosa, ya teníamos 2 niños creo, y esa moto llena ahí, mi esposa, los 2 niños ahí, me quedé sin acelerador y no fui capaz. Entonces me bajé, llegó el pastor y me dijo: ¿qué le pasó, mijo? Yo le comenté: no, se reventó la guaya, no puedo avanzar. Dijo: váyase en la moto mía y yo me voy en esa. ¿Y cómo va a ser? Y sí, yo me monté en la moto de él, una TS Andina Suzuki que sonaba y la escuchaba todo el pueblo. Ustedes la recordarán, los que son más antiguos en la iglesia. Y yo tenía una RX 115 Yamaha y él se subió y le zafó esa guaya por allá por debajo del manubrio. Luego metió la mano por debajo del tanque, hizo como una argollita y jalaba la argollita por debajo del tanque y se fue así y llegó hasta la finca. Aceleraba con el dedo jalando la guaya. Yo dije: sí la sacó del estadio, tiene práctica para eso. Pero en todos esos procesos nos fuimos formando. Aprendimos paciencia, aprendimos dependencia, aprendimos fidelidad. Muchos lo abandonaron, muchos le dieron la espalda, muchos lo murmuraron. Hoy él sigue en el ministerio y yo sigo en el ministerio. De todos los que lo rodearon, hoy yo soy el pastor de la iglesia que él pastoreaba. ¿Por qué? Porque cuando uno acompaña en los procesos, desarrolla su ministerio. Y cuando todos abandonan, yo me quedo. Yo recuerdo el día que sacaron a mi pastor de la iglesia como un perrito, y lo sacaron porque la iglesia era terrible. Y salimos fuera del andén y de la iglesia, y yo estaba llorando porque era mi pastor, mi padre espiritual. Y yo le decía: pastor, si usted se va, yo me voy con usted. Qué importante amar los líderes, pero poner los ojos en Jesús. Y él me dijo: hijo, si usted me ama
Y si usted es un verdadero discípulo de Jesús, usted no se irá de esta casa. Y escúcheme bien, porque él a veces habla así y se enoja como un poquito. Escúcheme bien. Sí, Señor. Si todos se van, usted se queda. Sí, Señor. Es una orden. Sí, Señor. Y efectivamente la gente empezó a desfilar a otras denominaciones. Y yo me quedé. Y me quedé. Y vino otro pastor y me quedé. Y me quedé. Y me quedé. Y me quedé. Porque aprendí de un gran hombre de Dios, un pastor de Montería brasilero, Oseías Pereira. Solo los verdaderos discípulos comen sal con uno. Solo los verdaderos discípulos están dispuestos a pasarla mal por causa de la obra. Entonces, cuando permaneces en ese proceso, desarrolla el llamamiento. Y aquí vemos algo extraordinario. Se levantó una generación de pastores, de esos discípulos que habían pasado problemas, de los que habían pasado desánimo, de los que habían visto a su pastor o a su líder espiritual principal, a Pablo, golpeado, herido, que lo arrastraron. Esos discípulos que crecieron y se forjaron en esas batallas, esos llegaron a ser los próximos pastores. Y mi llamado, iglesia, no abandones el proceso, porque después de un gran proceso hay la esperanza de un gran avivamiento. Luego, los que son lectores de la Biblia, ¿qué pasó en Hechos 19? El gran avivamiento en Éfeso. Antioquía, ¿qué se convirtió en Antioquía? Antioquía se convirtió en el centro de operaciones misioneros de la época. De ahí se movía toda la obra misionera. Número 5, cierro ahí, por favor, acompáñenme a la alabanza. Los verdaderos discípulos permanecen crecientes. El texto termina diciendo en el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¡Qué extraordinario! Yo no sé, hay gente que me está acompañando hoy aquí en el equipo, que son de muchos años. Tengo unos jovencitos que están arrancando y tengo unas columnas que hoy me están acompañando. Gente de guerra. Gente que ha pasado batallas. No solo, escuche, no solo que permanecen. Vamos preparando que vamos a cerrar adorando. No solo que permanecen, sino que crecen. Escúcheme esto, por favor. Quiero capturar su atención ahora que estamos cerrando. No solo crecen. No solo permanecen, crecen. Y qué extraordinario cuando Pablo regresa a Antioquía, cuando Pablo hace todo su recorrido por donde ya pasó y se queda en Antioquía de Siria. Y allí en Antioquía se encontró con la hermosa sorpresa que habían muchos discípulos de los que él había evangelizado y que todavía permanecían. Y él pasó muchos días con ellos. A medida que avanza uno en el evangelio y sobre todo en la linda labor de la predicación de la palabra, uno va distinguiendo y conociendo muchos hermanos en Cristo. Iglesias donde uno va a predicar, donde uno alguna vez pasó. Y a veces me escriben en el Messenger, y pastor, y yo no sé, no me acuerdo muy bien quiénes son, pero son hermanos donde pasamos. O voy a predicar a otra iglesia y me los encuentro. Y qué grato es para uno cuando escucha y dice, pastor, ¿sabe? ¿Se acuerda de mí? Yo era fulano, me ha pasado. Una vez vino y predicó, ¿se acuerda, pastor? Que usted oró por mí. ¿Se acuerda, Andy? ¿Se acuerda? Yo estuve ahí. Yo estaba ahí. ¿Sabe ahora, pastor? Yo soy el líder de un grupo. ¿Sabe, pastor? Ahora soy obrero de la iglesia. ¿Sabe, pastor? Ahora soy empresario y tengo un grupo de empresarios y les comparto la palabra. Qué lindo es regresar y encontrar discípulos en acción que no se quedaron solamente inmóviles, sino que crecieron, que se desarrollaron, que permanecieron. Qué lindo cuando uno viaja a otra parte y le preguntan, ¿y qué es la vida del hermano fulano? Y uno dice, ahí está, es fiel en la oración, ahí está sirviendo, ahí está batallando, ahí está al frente de la línea de batalla. Y lo más triste que le puede pasar a uno es que le preguntan, ¿y el hermano fulano? No, ese está como la cola de las vacas, no crece sino decrece. Y el fulano no se pegó una descarriada ni volvió a la iglesia. Y fulano, no, él entró en los grupos de los hermanos Abba. Yo predicaba, yo adoraba. Todo en Abba, todo en pasado. Y ya no está.
Que usted no sea de los que en un futuro, cuando pregunten por usted, Pablo dice que somos cartas leídas, iglesia. Alguien va a preguntar por ti. Alguien va a preguntar por ti. Alguien va a decir: ¿qué de la vida de fulano? ¿Qué de la vida de sultano? ¿Qué ha pasado? Porque hay alguien que ha estado orando por ti. Hay alguien que te vio en la fe. Hay alguien que sabe que eres embajador de Cristo. Y como el hermano Omar Casilima compartió ayer, si eres embajador de Cristo, no hagas quedar mal a Cristo con tu testimonio. Por favor, que alguien pregunte por ti y diga: no, él está firme, él está creciendo, se convirtió en un líder, se convirtió en un pastor, en un empresario, en un misionero. Él sigue fiel, él sigue fiel, él sigue fiel, él sigue fiel. Porque lo más extraordinario es compartir con verdaderos discípulos de Jesús.